que Venezuela hay un momento en que la construcción de juego de esta selección, a pesar de que la riqueza está en el centro del campo, todavía no está como muy desarrollada una serie de variables. Fue una doble fecha para mí negativa para Venezuela y comienzo así. A ver, a mí me sorprende mucho que no apareciera, por ejemplo, en esa segunda parte con un equipo como estaba Uruguay en ese momento sometido ya, digamos, intentando resguardar el punto. Me sorprende la ausencia de un chamo como Kevin Andrade, por ejemplo. Nos juntamos nuevamente porque hubo jornada eliminatoria, 2 partidos que nos han dejado a todos, digo a todos, a los que vivimos de esto y a los que están afuera, con la sensación de que no hemos comido y nos han puesto un banquete enfrente. Pero vamos a hablar sobre la Vinotinto, nuevamente Geraldine Carrasquero, Gabriel González, que pudiésemos decir que es nuestro enviado en la altura de La Paz, y quien les habla, Ignacio Benedetti. Gerald, comenzó por las damas, un gusto saludarte, sí. ¿Cómo estás? Gracias, Ignacio, por invitarme y el gusto de estar con Gabuccini, con Gabriel González, para hablar de lo que fue una doble fecha para mí negativa para Venezuela. Y comienzo así, por la calle del medio. Un punto de 6 está muy lejos de las expectativas que teníamos. Gabo, un gusto saludarte. ¿Cómo está el oxígeno en La Paz? Escaso. No, pero bien, muy bien. Estamos acá trabajando y bueno, contento otra vez de compartir con ustedes. ¿Ya te adaptaste, Gabo? ¿Cuánto tardas en adaptarte? Sí, ya estoy adaptado. En 2022 estuve en Potosí y ahora en 2024 ya uno se adapta. A las 3 semanas, a los 21 días, ¿estabas bien? Sí, ya más o menos ya los 3 semanas, ya 4 semanitas, porque en Potosí cuando vine por primera vez, venía de Maracaibo, las primeras 2 semanas fueron las peores de mi vida, las peores, pero ya después uno se adapta y tranquilo. Hay una cosa que a mí me queda de ese partido ante Bolivia, más allá de lo futbolístico, porque yo creo que lo futbolístico en parte fue consecuencia de la preparación o de la estrategia para jugar en el alto. Es que cuando tú abrías las redes sociales o cuando escuchabas gente, todos te hablaban de las cámaras hiperbáricas. A mí se me ocurrió en este canal decir, sí, las cámaras hiperbáricas son esto, sobreoxigenación para que el oxígeno corra rápido. Pero el trabajo con las cámaras hipobáricas, el trabajo de campo con las máscaras que te simulan la ausencia de oxígeno, eso no pudo haberse dado porque no hubo una convocatoria para entrenar durante 3 semanas, como lo hizo César Farías, por ejemplo. Como nos tocó cuando yo estuve en el cuerpo técnico hacerlo, a pesar de que perdimos 4-2, pero ahí corrió todo el mundo. Perdimos 4-2 porque, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero, ¿a qué quiero decir esto? Todo se llevó a un mínimo desde las expresiones que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, porque jugar en la altura, y yo creo que Gabo nos puede dar un masterclass, no solamente de cómo ellos viven, sino de cómo ellos están acostumbrados que los rivales se preparan para ir a jugar a La Paz, requiere que no solamente te den la pastillita esa azul, que no voy a dar el nombre porque, si quieren comprar cuña, aquí bienvenido, pero hasta que no la compren no la vamos a mencionar, que ayuda, pero no vale con eso solamente, tienes que hacer una cantidad de cosas que no sé si Venezuela las hizo. Sí, la verdad es que es complejo, la verdad, para cualquier equipo que conviva en el llano es complejo el tema de venir a asumir un compromiso futbolístico a la altura. Se siente en todos los niveles, no solamente en lo físico, sino también en lo futbolístico, el tema de cómo rueda la pelota, de cómo le pega, de cómo son los envíos. Entonces, la verdad es que es algo complejo y que hay muchos jugadores que dicen, bueno, vamos a jugar a la altura, que se termine rápido este partido para volverme a mi casa. Y es algo complejo, ¿no? Por eso muchas veces siempre depende mucho del tema del tiempo del trabajo, de la planificación que tenga el cuerpo técnico, pero la realidad es que los rivales lo sienten mucho. Nosotros nos tocó vivirlo en la Copa Libertadores con Bolívar, en partidos donde los rivales venían y les costaba un mundo, es la realidad. Y lo primero que pensaban al terminar el partido es irse lo más pronto posible. Entonces,
nada, son situaciones complejas, pero bueno, como te digo, es siempre en función del tiempo de preparación y sobre todo la voluntad que quiera ponerle cada cuerpo técnico a preparar este tipo de partidos que son tan difíciles. Yo creo que la que terminó más impresionada con la alineación inicial fue Geraldine, porque yo no recordaba que había sido ella hasta que fuera micrófono lo hizo. Tú le preguntaste a Batista, allá en esa rueda de prensa en Argentina, por esa relación de la convocatoria en la cual habían jugadores de la altura, de los cuales no apareció ninguno, ¿no? Salvo Rafa Sí, Romo. sí, que es el arquero titular de por sí, pero tenía la Baroja, que hace vida incluso con Always Ready. O sea, ¿quién mejor para conocer las condiciones del campo ese día? Porque, bueno, si no lo saben, estoy en Argentina, Bocha Batista y la selección estuvo entrenando aquí antes de ir a jugar con Bolivia. Ofrecieron una conferencia de prensa y le pregunté, profe, ¿qué tanto porcentaje del equipo que juega en Bolivia se va a repetir ante Uruguay? Claro, mi idea era buscar, ver qué tan alternativo iba a ser el equipo. Evidentemente él me dijo, no te voy a dar nombres, estoy pensando en Bolivia, no es que voy a armar un equipo pensando en Uruguay, entonces yo ahí me imaginé que el equipo no iba a ser tan mixto, pero después me dice una frase, sí, tenemos una lista amplia de hasta 40 futbolistas, hay varios especialistas en la altura que seguramente tendrán su papel preponderante, y ahí yo pensé, bueno, seguramente a línea del Vin Alfonso, que Gabo lo conoce bien porque lo enfrentó, Bolívar, Sí, Millonarios, tuvo algún problema Alfonso ese día, ¿no? El día que fueron a jugar en el Hernando Siles. sí. Eh, Estaba el Central Ramírez, que también lo pudo haber utilizado, varios futbolistas que tienen experiencia en la altura, que si bien no son habituales, que no habían recibido convocatorias. Bueno, Alfonso había estado en alguna convocatoria antes de la Copa América, después no estuvo en el listado final. Uno pensaba que quizá iban a ser alineados, pero después veo la alineación del partido y digo, línea de 5 con Murillo que no había sido tomado en cuenta en todo el proceso, veo en el banco, digo, fuera de la convocatoria, Savarino, bueno, debe ser por el tema físico que no le da para hacer estos recorridos, lo querrán guardar para Uruguay, pero digo, un futbolista tan importante, a menos a jugar por lo que está haciendo en su club, ¿no? Después caemos en el debate de siempre. Y digo, un doble 9. ¿Y quién va a tirar la línea de presión con tanta energía, ¿no? En la salida de Bolivia? Y después pienso, ahora sí va a utilizar a Dani Pereira, ni siquiera cuando jugó en Austin, en su estadio. Yo, qué raro. Y a Telasco, está bien, era contra Canadá, Telasco Segovia titular, ¿no? Un montón de decisiones que no se entendían y después, bueno, ya con el partido finalizado, algunas cosas innecesarias como sostener a Rondón los 90 minutos cuando sabías que iba a ser clave para jugar ante Uruguay. Esas fueron mis primeras impresiones antes del partido y después del partido. Yo quiero quedarme por ahora, ya obviamente vamos a mezclar también con la alineación, porque la alineación creo que no. A mí, por ejemplo, cuando yo vi a Cádiz a Rondón, yo dije, bueno, quizás Cádiz va a hacer un desgaste, Rondón va a intentar que Bolivia no pueda achicar tanto su... Pero después ves el funcionamiento del equipo, el desarrollo del partido y dices, ok, ¿por qué no sacas a Rondón? ¿Por qué arriesgar con Osorio que venía con alguna molestia? Si dentro de la lógica estaba a perder ese partido. Estaba a perderlo porque era el Alto, Bolivia tenía un nuevo entrenador, no habían referencias previas a cómo podía jugar este grupo de futbolistas juntos. Pero para mí el tema de la preparación es que me sigue llamando la atención. Yo recuerdo mucho la eliminatoria camino a 2010 cuando Maradona asume la selección argentina. Les toca ir a jugar ese partido y Maradona, contrario a lo que pedía el preparador físico que él llevó, que era el profe Signorini, él le decía a los jugadores, la altura no existe. Y yo recuerdo un viejo cronista político venezolano para referirse a otras circunstancias y yo digo, la altura existe y es maluca, porque te quita el oxígeno. Entonces, ¿qué pensaba yo a lo lejos? Y está en el canal de YouTube. Equipo corto, distancias de relación muy cortas, jugadores que entiendan que no toda recuperación de pelota debe implicar un avance, sino a veces jugar con el arquero, ser inteligente como los primeros 15 minutos en los que Venezuela intentó cortar el ritmo de partido, aprovechar algunos jugadores ligeritos, pero también entender que hay jugadores ligeros como Murillo, a los cuales la altura no se le ha dado bien en su historia. No se le ha dado bien. Murillo incluso algún partido llegando a La Paz, en el reconocimiento de cancha se sintió mal y no pudo jugar. Entonces, yo no sé, porque, a ver, no estamos adentro, no conocemos los exámenes médicos, pero sí queda la sensación, no de que subestimó, porque él después estaba molesto en la rueda de prensa aquí en Venezuela,
pero sí es que la preparación no fue la adecuada, porque, y aquí voy con Gabo. Gabo, tú te enfrentas a equipos que no tienen ni 5 días para prepararse para ir a jugar a la Altura de La Paz, porque cuando juegas en el torneo local no tienes esos 5 días. Y aún así ya tienen una costumbre o una cultura y pues te pueden ganar futbolísticamente. Nosotros no tuvimos respuesta futbolística, no es que no se corrió, es que no tuvimos respuesta futbolística. Sí, a ver, yo te comento desde lo que me toca vivir casi cada fin de semana. A nosotros nos suelen visitar equipos del llano y el patrón o la costumbre, no sé cómo determinarlo, es que esos equipos vengan a meterse muy atrás. Vengan a armar bloques defensivos muy cerca del arco, a tapar todos los huecos que hayan, a intentar proteger los espacios más cercanos a su portería. Y normalmente esos partidos terminan en derrota. Es la realidad. Eso es algo que no suele pasar. Y no porque seamos Bolívar, también nos pasaba con Nacional Potosí, que es un equipo que no es de los grandes, es un equipo, digamos así, de mitad de tabla. Y la verdad es que perdimos un solo partido en 3 años. Entonces, con este cuerpo técnico, con Flavio Robato, hermano. Entonces, esa es la normalidad de los equipos que vienen del llano a la altura. Vienen a tratar de sacar un empate o de intentar encajar los menos goles posibles para ver si con una pelota quieta o con alguna ráfaga de inspiración pueden hacer un gol y bueno, ganar un partido. ¿Qué ha pasado? Ha pasado, pero no es lo habitual. Entonces, futbolísticamente, y ahí coincido contigo, Ignacio, el tema de configurar un equipo más pensando en la protección de espacios cercanos al arco, que intentar que esos espacios tú los ganes hacia adelante y hacer el campo mucho menos largo, creo que era algo que por ahí no solamente podía ser más peligrosa la selección a nivel ofensivo, sino que también en economía de esfuerzos te hubiese convenido mucho más, porque tener al rival no tan cerca de tu arco es normal que no tengas tantos esfuerzos para correr, para recorrer tantos metros, sobre todo para no tener la pelota, porque defendiéndote no tienes la pelota, tienes que correr detrás de ella, entonces los esfuerzos son en volumen son mucho más. Entonces, por ahí me sorprendió un poco esa postura de la selección. Creo que la sufrió por momentos. Hubo momentos donde también la selección tuvo la posibilidad de manejar un poco la pelota, pero bueno, el tema del posicionamiento, de los nombres propios, muchos nombres propios que primera vez que juegan juntos. Bueno, insisto, con el posicionamiento también. Una línea de 5 que, bueno, algunas veces se despegaban los carrileros, 2 puntas que a veces necesitaban más ayudas para de pronto descargar o para meter una pelota filtrada hacia adelante. Es decir, un montón de situaciones que hicieron que también la selección sufriera esta partida, porque a nivel físico, el tema de defender tanto tiempo y no tener la pelota tanto tiempo, sin duda que te afecta. Y obviamente Bolivia eso lo aprovechó de inmediato. Hay una cuestión, Gerald, que es cuando tú tienes un tipo como Rondón, que estamos acostumbrados en la selección a que Rondón es más lo que pelea que lo habilitan, ¿no? Sí. Es un tema futbolístico nuestro. Es más lo que pelea en el sentido de con los 2 centrales rivales, pivotear. Ahora, si Rondón o Cádiz pivotean y no aparecen las descargas, como decía Gabo, de nada sirve. Y en el primer tiempo, yo no sé si es minuto 35 o al 41, hay un posible contragolpe de Venezuela con Cádiz. Y Cádiz se gira para justamente descargar hacia la derecha donde debía estar Murillo, y en la pantalla de televisión no aparece Murillo. Entonces, si tú planteaste ese partido así y el futbolista que tú necesitas que te dé amplitud y profundidad no puede, pero no porque no sea buen futbolista, sino porque está ahogado, ahí te tienes que replantear algunas cosas. Y ahí es cuando yo digo, entonces, Marcelo Bielsa es el único que hace cambios al minuto 30. De resto, nadie se atreve. Entonces, por eso Bielsa habrá que seguirle diciendo el loco. Si las cosas no te están funcionando, intenta cambiarlas. Ojo, de Champs en la final del Mundial. Es verdad, tienes 2 toda la cambios razón. antes del primer tiempo. Exacto, pero bueno. Y le salió muy bien, ¿eh? Le salió muy bien. Ahí tendríamos que hacer un ranking. ¿A quién quieren menos hoy en día las redes sociales? ¿A Deschamps o a Bielsa, no? Bielsa siempre compite, ¿no? Sí. Pero lo que me llamó la atención es, si tu propuesta es una, después nos puede gustar o no, y los jugadores no la están
no han podido llevarla a cabo, algo tienes que sacudir tú desde tu observación. Sí, intervenir más en el partido para cambiar la ecuación. Yo pienso que lo que imaginó el cuerpo técnico fue tener un equipo que no estoy de acuerdo pensar en defenderte ya en la última instancia. Hubiese preferido ponerle plomos en el camino a Bolivia, en esa progresión con la pelota. Yo me hubiese imaginado, no sé, le decía a Gabo fuera de micrófono, un 4-1, 4-1, sí, 3 mediocampistas de corte mixto, de corte defensivo, pero 2 extremos con mucho sacrificio, con mucho despliegue, y después un solo punta, claro, pero quizá él se imaginó, bueno, nada, recuperamos en zona 1, tratamos de en 2, 3 toques en la altura, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, llevar la pelota a banda y centrar a nuestros 2-9, que aparte entiendo que los haya elegido porque los dos juegan en cierta condición de altura, porque Cádiz juega en León, hay cerca de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y Rondón juega en Pachuca, lo mismo, en Hidalgo, también hay cierta altura. Entonces, desde esa lógica, trato de comprender qué es lo que buscaba el cuerpo técnico, pero eso no salió. ¿Por qué? Porque no le dio tiempo ni siquiera de tener la pelota. Bolivia fue un vendaval en la primera mitad. Y no, Venezuela quedaba larguísimo. En la jugada del gol de Vaca, ustedes pueden ver la repetición del gol, cómo se ve. Que Cádiz está casi que de polo sur a polo norte en relación al remate. Segovia caminando o trotando, pobre, no podía, ya con la cabeza abajo, estaba apoyando un ataque y tenía que regresar. Y ese hueco obviamente en la mitad queda. Estructuralmente el equipo estaba descompensado. Después la gente le cae a Brujo en esa jugada porque es el que tiene que hacer la corrección, el ajuste para tapar el remate, pero es que el equipo ya había cedido todos los espacios a la anchura del campo ahí en la zona del remate. Entonces, hablando ahora de Rondón puntualmente, entiendo por qué lo haya puesto. Se hablaba, ojo, que tenía una molestia Rondón en los entrenamientos previos, pero sí que me extrañó que lo usara todo el partido. Yo insisto con esto. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa del juego de Bolivia? No haber perdido, porque como dices tú, estaba en el presupuesto, claro, sino la manera, los goles, porque Venezuela en ese momento estaba con +3 en la tabla. Y no saben lo pernicioso que es que ahora Venezuela tenga un -1. En caso de igualdad de puntos con otra selección, allí vamos a salir perdiendo. Entonces, Venezuela llegaba a esta doble fecha como uno de los equipos con mejor defensa y por un mal planteamiento, por una retahíla de decisiones controversiales, en un abrir y cerrar de ojos, Venezuela comprometió mucho sus opciones. A mí hay un término que utilizó Gabo que me encanta, la economía de los esfuerzos. Sí. En España hubo un señor llamado Ricardo Olivos Arroyo. Escribió 2 libros de fútbol extraordinarios. Yo siempre digo a la gente, busquen porque se consiguen usados teoría del fútbol y análisis del fútbol. Ricardo Olivos Arroyos era un tipo que en los años 30 jugó en la universidad, yo no sé si era en Sevilla. Sus compañeros siguieron para jugar profesional, él se dedicó a ser abogado. Él tuvo algún accidente en los años 70 que lo deja un año postrado en una cama. Y él lo que se dedica es analizar el fútbol. Y él obviamente hace unos tratados extraordinarios de análisis del fútbol. Y él una de las cosas, porque yo lo estuve buscando por esta charla, y decía, la marca al hombre nos las han vendido como que tú tienes que ser una estampilla, una estampilla, una estampilla. No, tú lo que tienes que evitar en la marca al hombre es que progrese el futbolista que tú tienes ahí. No es un tema de cercanía física, sino de resguardo de espacios. Y yo pienso en la economía de los esfuerzos que mencionó Gabo y digo, claro, lo que él también mencionó, no sé si fuera de micrófono, 2 delanteros centros imposibilitan que tú puedas, de una u otra manera, limitar la ampliación del campo a lo ancho de ese rival, porque ninguno de los dos iba a llegar. Rondón, además, nosotros seguimos viendo los goles de Rondón y se nos olvida la edad de Salomón. Se nos olvida que Salomón tiene en estos momentos a 35, es del 89. 34. A ver, cumple en 3 días. Cumple el 16 de septiembre 35. Perfecto. Y Cádiz tampoco tiene 21 años. Cádiz tiene 30. Pero además, en el caso de Salomón, que es un tipo corpulento, su peso siempre ha estado entre los 85 y 88 kilos. En la altura eso se va a notar más. Es decir, los movimientos van a ser aún más lentos.
Entonces, yo creo que la economía de los espacios, vuelvo a citar a Gabo, no sé si se interpretó a nivel de estrategia, la táctica ya es lo que pasa en el campo, a nivel de estrategia de manera correcta. Y digo no sé porque no podemos tirar esa sentencia, pero sí queda a la vista de todos que por lo menos la reacción no existió, y no la reacción de los futbolistas, sino desde el banquillo. Sí, sí, en eso coincido, porque como tú dices, no sabemos tampoco cuál era el plan en sí, porque muchas veces tú planificas algo, sales a la cancha y no sale nada. Pero, pero sí, yo me quedo con eso, ¿no? Con el tema de cómo se gestionaron los espacios dentro de la cancha. Porque lo que tú decías, dos puntas para cubrir una anchura del campo en la que un punta quizás no pueda llegar como Salomón, tenga que saltar un interior y el interior que salta, los otros dos interiores que tenía Venezuela tenían que hacer el recorrido hacia esa zona y luego del lado opuesto tenías un montón de espacio con un solo carrilero por ese lado, que ante un cambio de frente con un wing abierto, con 1 contra 1 se te puede meter al área y bueno, Lucas Chávez tuvo un par de oportunidades también donde afortunadamente para Venezuela no desequilibró, pero donde tuviese un wing que pudiese desequilibrar o meterse al área ahí, era un problema. Además, el tema de tapar la salida de los laterales. Un lateral como Diego Medina hace vida en Always Ready, que es muy veloz, hacia adelante, es muy peligroso, y muchos momentos del partido recibía absolutamente solo. ¿Por qué? Porque esos recorridos, por el mismo posicionamiento de Venezuela, no podían cubrir los puntas o el interior que salía. De pronto el interior tenía al interior suyo ahí entre líneas, el carrilero no podía salir porque tenía el wing también bastante alto. Entonces allí ya se empezaban a generar ciertos problemas en Venezuela que hacían que Bolivia progresara muy fácil en la cancha. Muy fácil. Y lógicamente eso ocasionaba que la selección permaneciera mucho más tiempo en campo propio que en campo rival. Entonces por ahí uno se ponía a pensar y decía, bueno, para este partido quizás una línea defensiva un poco más alta, que achicara mucho más los espacios, que ante una posible pelota pinchada o una filtrada, algún boliviano pudiera quedar en offside y no tenías que hacer ese recorrido y podías de pronto recuperar la pelota mucho más arriba porque tenías la línea más compacta. Para ahí hubiese podido ser un poco más beneficioso para la selección. No se dio en este partido. Insisto, desde el posicionamiento y desde las alturas en las que el equipo solía estar. Entonces se complicó mucho. De ese lado lo veo a nivel estratégico, táctico, que por ahí eso le faltó a la selección, ¿no? Para ser más peligroso y sobre todo en eso que hablamos de economizar los esfuerzos, que en la altura es vital. Gerald le apareció Uruguay después de ese Ajá. partido, un Uruguay con todas las bajas más la agregada de Federico Valverde. Yo puedo contar que en Uruguay tenían muy presente el partido de Venezuela-Ecuador de la eliminatoria de hace 9 meses. Sí, 9 meses, exactamente. No, 10 meses. Nos 10 vimos meses. ahí en el estadio. ¿Sí? Por eso me acuerdo que fueron 10 y no un año. Sí. 10 meses. En el sentido de que ellos sabían que obviamente los futbolistas que ellos tenían eran suplentes o en caso suplentes de los suplentes, que ellos tenían que evitar que Venezuela hiciera goles, pero que tenían claro que Venezuela, hay un momento en que la construcción de juego de esta selección, a pesar de que la riqueza está en el centro del campo, todavía no está como muy desarrollada una serie de variables y termina siendo a veces previsible. Es cierto que contra Uruguay se llegó y llegó más Venezuela que Uruguay. Sí. Eso no hay duda, hasta la estadística lo establece. Pero, y este era un debate que teníamos Gerald y yo antes de entrar, para mí claritas debajo de los 3 palos hay 2, pero Gerald tiene razón con las que son claras, a pesar de que no hayan ido debajo de los 3 palos, que fueron 4 en total. Sí, pero aún así, 4. el promedio es bajo, Gerald. Aún así, el promedio es bajo. Estás dependiendo mucho de una cualidad que yo insisto que no se puede entrenar, que es la efectividad. Hay varias cuestiones en relación al partido de Uruguay. Primero, algo que yo tuiteé, creo que una semana antes del partido, porque veía un excesivo triunfalismo ante las bajas de Uruguay. Y yo decía, un Uruguay con bajas puede ser igual o más peligrosa si Venezuela no se enfoca en lo que tiene que mejorar, sobre todo cuando juega como local, y es construir mejores mecanismos para llegar con ventajas al último tercio, para tener ocasiones claras de verdad. A mí no me disgustó el primer tiempo.
estando todavía lejos del ideal, pero también entendiendo que somos Venezuela. ¿Okay? Sí. Entonces, partiendo de allí, no me disgustó el primer tiempo. Venezuela tuvo la de Rondón de cabeza clara, pelota quieta, ahí ya vamos sacando los problemas que tenemos para gestionar, para generar en secuencias de movimiento. La de Osorio en el segundo tiempo, pelota quieta, servida desde un córner en la derecha. Las únicas claras se dieron en progresiones directas. El pase, un anticipo de Aramburu que es espectacular en el timing para ir al anticipo, es agresivo, el mejor del partido, recupera, progresa unos 10 metros y le dice a Segovia, hágalo. Segovia no se la espera, Rochet. Y después la de Savarino, que la gestiona él pivotando, toca y va al espacio, algo que hace maravillosamente bien y que la selección debería aprovechar, pero cuando va a definir, después de trabar, lo tenía Rochet. Esas son las más claras que tuvo Venezuela. Después un remate de Rondón, otro de Savarino de fuera del área. Ok, no abundan las claras, es verdad. ¿Qué pasa con Venezuela? Hay un tema, y estaba revisando la estadística antes de entrar a la charla, que me preocupa y siempre lo hablo con Gabo. ¿Por qué Venezuela siempre en la precisión de pases está por debajo del 70%? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Es un número muy bajo. Es gravísimo. Con todo el respeto, es de un equipo que pelea el descenso en cualquier liga. Gravísimo. Tenemos que mejorar rápidamente esto. Después nos vamos al punto neurálgico del equipo, que Bocha lo diseña para que sea otra vez, y tenemos que volver a hablar del papel del Brujo. Espectacular Brujo en la recuperación. Pero ¿de qué te sirve recuperar si después la entregas mal? Juan Malillo, querida, dice que eso no es recuperar, que eso es interrumpir. Que la recuperación se da una vez que robas la pelota y das un pase a un compañero en situación de ventaja. Lo demás es interrupción. Él dice que hay jugadores que han hecho carrera de robar y entregar mal. Robar y entregar mal, claro. Es más, te voy a decir algo que estaba pensando, ¿no? Antes de entrar a esta charla. Y aquí voy a inventar un término. Yo creo que Gabo me va a entender. Si tú recuperas y entregas mal, y tú también, Ignacio, más bien aumentas la entropía, el desorden. ¿Por qué? Porque claro, tú 5 recuperas. ¿Y qué hacen los jugadores, los compañeros? Bueno, me voy a posicionar porque voy a recibir de inmediato. ¿Y qué hace? El equipo se estira más. Y si la vuelves a perder de inmediato, quedas peor parado. Es más pernicioso aún. Yo no sé si la gente del otro lado nos entiende, pero... Voy a hacer algo que va en contra de la estética de una conversación de 3 personas que se están viendo, que es salirme un poco del marco, porque hablaste de la entropía. Sí. Complejidad y deporte. De las doctoras Natalia Balaguer y Carlota Torrens. Alumnas, uno dice, bueno, son científicas. Sí, claro que son científicas. Alumnas e hijas, en muchos casos, de sus investigaciones de un señor llamado Francisco Seirulo. Si Francisco Seirulo no es fútbol, entonces estamos mal. Esto es la teoría de los sistemas complejos aplicada para la comprensión de la actividad deportiva, bien sea fútbol, danza, natación. Este no es un libro de hace 6 meses. Este libro lo publica, yo he conocido a Carlota y es un ser humano extraordinario con una generosidad para compartir el conocimiento. Año 2011. Este libro, tú te vas a España o te metes en Amazon, de cualquiera de sus versiones de Amazon, no lo consigues en digital, lo consigues en físico. Y no es un libro de colección de estos que te van a cobrar $50. Entropía, sistemas dinámicos abiertos. Pero hablamos de eso y te aseguro que en el chat alguien va a aparecer a decir, bueno, pues que el fútbol es más sencillo, no hablen así. Seguro. No, pero yo te lo puse en la traducción. El desorden aumenta y empezamos en un ping-pong que no le conviene a ningún equipo, más si no estás bien posicionado. ¿Por qué me detengo en la figura del Brujo, que es tu 5, que tuvo una labor grandísima en la recuperación alta, porque Venezuela se posicionó para saltar sobre Ugarte, saltar sobre Rodríguez, saltar sobre Emi Martínez y les hizo el trabajo complejo? Pero Brujo, según las estadísticas, fue el futbolista de Venezuela que más intervino en el partido, 57 veces. ¿Y saben cuál es su porcentaje de entregas, siendo el 5 de tu equipo? ¿Tienen un número? 72%. Tira tu, Gabo, porfa. 60%. No, 53% marca la estadística. Y pero ahí no hay... A ver,
No Y es que esto, voy a no, defender. esto nos marca un poco de por qué el equipo no llega con mejores condiciones en el último tercio. No me Mi quiero pregunta es, centrar en un jugador, sino en todo el sistema. ¿Sí me claro, explico? es que a eso voy, al sistema. Si el Brujo o fuera Ignacio Benedetti, o fuera Geraldine Carrasquero, o fuera Gabriel González, recupera la pelota y tus compañeros, en vez de, por un tema de entrenamiento, por un tema de vocación, en vez de tener una comprensión inmediata de qué es lo que requiere, quizá la estrategia es vamos todos para arriba ahora que recuperamos porque el rival está mal parado. Obviamente el Brujo va a fallar una cantidad de pases porque no hay unas distancias de relación adecuadas y todos están lejos. Por eso a mí cuando hablas de Telasco contra Jamaica, a mí me encantó porque Telasco se acercaba al Brujo y le daba una opción de pase que no recorriera tantos metros porque a mayor distancia que recorre la pelota, mayores son las probabilidades de que te la intercepten. Y segundo, mientras más rápido viaja la pelota, más rápido vuelve, pero vuelve con el rival. Ahora, eso es lo que yo esperaba de Telasco en este partido, en el 4-2-3-1, cuando lo vi. Y estuvo más relacionado Telasco a estar cerca de Rondón, a primero presionar la salida de los centrales, pero después en el juego casi no intervino Telasco. No intervino casi. Solo en esa que te hablaba del mano a mano y una también en la frontera del área en el primer tiempo, pero no fue ese jugador que esperábamos que estuviera en esa altura intermedia del mediocampo para gestionar. Bueno, me junto con el Brujo y con Cáceres. Cáceres también tuvo un flojo partido y otra vez caemos. Hay jugadores que cuando entran de titulares no rinden y cuando entran desde el banco sí. Entonces tenemos que hacernos un montón de preguntas. Pero para cerrar este tema de Venezuela, voy otra vez a la figura de Rondón, que fue el mejor ante Uruguay, porque lo dijo Bielsa en la conferencia posterior al partido. Es un equipo que está diseñado para jugar en función de su 23 y de su 10. Pelotas largas para Rondón, que te baja hasta un ladrillo. Y físicamente dio un partido brutal, pero además la decisión que tomaba después de tener control de la bola fue siempre acertada de Salo. Vamos a caer en el tema Soteldo, y esto va a traer debate, porque el primer tiempo estuvo cerca de la versión ante Chile, recuerdan, en el segundo tiempo cuando estábamos con un futbolista más en el campo, pero que esas gambetas las pudiera hacer 20 metros más adelante, ahí sí que vamos a hacer daño. Hay una jugada, la recordarán todos en el primer tiempo, que arranca a la izquierda, que hace una pared con Brujo, que se la devuelve muy bien, por cierto, ojalá eso se replicara más, y después terminan cometiéndole falta. Si eso lo podemos hacer 20 metros más adelante, crearle ese contexto a Soteldo, ese panorama en el que él pueda exhibir esa gambeta, que se la estoy viendo en Gremio más sobre la derecha, ojo, en los últimos partidos, me ha tocado comentar algunos partidos en Libertadores, bueno, ya eliminado Gremio, pero está desequilibrando más sobre la derecha últimamente. Igual de los dos lados, él en el 1 versus 1 es imparable. Ahora, quiero dar el juego también a Gabo para este partido y si quieres, Ignacio, después hablamos del segundo tiempo y de cómo intervino el entrenador con las variantes. A ver, rescato mucho los dos conceptos de los que estaba hablando, por ejemplo, lo que comentabas de Telasco Segovia, mucho más cerca del punta que de los centrocampistas. Ya lo he visto en otros partidos anteriores, ya lo hemos visto, sobre todo de esa figura del enganche, ¿no? Del mediapunta. Ya he visto partidos de esta selección donde está mucho más cerca del punta que de los volantes. Entonces ahí entramos en qué se quiere para X partido, en qué se quiere como funcionamiento. ¿Se quiere un equipo más vertiginoso o más constructor en el juego corto? Tenemos que entrar también en esa discusión, porque los primeros minutos de este partido contra Uruguay a mí me recordaron mucho a los primeros minutos contra Canadá. Sí, los primeros. Después se estabilizó un poco. Después sí, después se estabilizó, pero hay que entrar en esa configuración de lo que es el planteamiento del partido. ¿Qué quiere la selección? ¿Qué selección se quiere construir? Una selección de juego más corto, de distancias de relación más cortas, como decía Ignacio, o quizás una selección mucho más vertiginosa, mucho más de pases verticales. Si nos vamos a las estadísticas, a los números, y vemos el volumen ofensivo de la selección, analizamos detalladamente los pases precisos, los pases completados, el nivel de volumen ofensivo, podemos determinar que es una selección, con los datos que ya tú nos dabas, Geraldine, también, una selección mucho más reactiva, mucho más vertiginosa,
mucho más, ¿me entiendes? Entonces, a partir de ahí se puede explicar el posicionamiento del enganche, que es un enganche mucho más cercano a romper a una línea defensiva que a juntarse a construir con el volante. Se puede entender muchas veces que Soteldo tenga que recibir la pelota a 40, 35 metros del arco, se puede entender. ¿Por qué? Porque no le llega la pelota en condiciones a donde debería llegarle, a ese último tercio, a ese 1 contra 1 con el lateral rival. Entonces, a partir de ahí, uno va entendiendo mucho más a qué se está acercando esta selección o en qué aspectos está asistiendo más esta selección. Porque, por ejemplo, hay una jugada muy destacada de Soteldo, ya que estábamos hablando de Soteldo, donde arranca, empieza a gambetear, pero gambetea en la línea central del campo prácticamente. Una jugada muy Sí, buena. la del foul, la de la falta. Exactamente, Que le muy hacen. destacada. Sí. Y fíjate cómo desequilibra a Jefferson Soteldo, pero en qué posición o en qué altura del campo. A 40 metros del área. Sí. Y ese debate que tú planteas es muy interesante, porque en su momento Rafael Dudamel, cuando era seleccionador nacional, dijo algo, por algunos rechazados, por otros venerados, yo creo que más bien era algo que había que debatir desde la búsqueda del conocimiento, y es que los futbolistas venezolanos tienen muy en su ser el ser un equipo, ser jugadores de contragolpe, de no entretenerse tanto con la pelota, y que parte de la razón de ello es que, bueno, que juegan en canchas cuando son chicos muy malas. Yo, por un lado, puedo coincidir, pero también diría, a ver, debe ser que los brasileños y los argentinos juegan en alfombra cuando tienen 10 años. Ahora, ¿a mí qué me pasa? Yo, en el caso de Batista, a mí una cosa es lo que él me dijo a mí en la calle conversación, de que sí, él quería un equipo compacto. Pero si además yo veo las listas, las convocatorias, sus acciones están referidas a que Venezuela es un equipo cuyas mayores fortalezas están en la zona de centrocampistas. Pero todavía... Y es donde peor la pasa. Exactamente. No ha encontrado o estará contento, no lo sabemos, porque tampoco él va a decir en público fuimos un desastre o no se hizo lo que yo quería, a menos de que haga una de Ronald Koeman, ¿no? Pero... ¿Me recuerdas? Ronald Koeman, que siempre, que esto es lo que hay, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, claro. Tú decías, no, señor, usted es entrenador, no diga, eso lo puedo decir yo, pero usted maneja un transatlántico o una de Xavi Hernández, no podemos jugar otra, lo que sea, pero a lo que quiero llegar es justamente llamativo lo que tú dices. La riqueza está en los volantes centrocampistas. A ver, Yángel Herrera, en otro contexto, con otros futbolistas, no es tan vertical, a pesar de que pisa el área. Cristian Cáceres Jr. no es tan vertical, y cuando me refiero a ser vertical es que no es recuperación y rápidamente pisar el área contraria como si el mundo se fuera a acabar. Probablemente el Brujo sí por sus características, pero el Brujo no es el volante más adelantado, sino precisamente el más retrasado. Entonces, ahí es cuando uno menos cuando salta a la presión, que sí. Exacto. Que es muy necesario en eso y es muy bueno cuando lo hace. Pero la pregunta es, ¿Batista cree en eso o se siente muy cómodo que el equipo sea reactivo, como decían ustedes? Porque yo no he visto... Él sacó, digamos, chapa en ESPN, en el programa de Viñolo, diciendo, me criticaron porque no hice partidos amistosos antes de la Copa América. Y yo sé que no, algo así como que, bueno, ya verán, o por qué no, y nos sirvió para trabajar. Y claro que este servía para trabajar, pero no competiste y el equipo no ha mostrado variables ante situaciones futbolísticas que te requieren otras cosas. Y las variables pueden ser incluso que estando 0-0 contra Uruguay en minuto 80, listo, sacó un defensor, mete un mediocampista más para ocupar mejor esta zona, que me van a llegar menos, lo que sea. No, las variables son las mismas que contra Ecuador, sacar un delantero por un delantero y meter a Tomás Rincón faltando 10 minutos. No. Es que la evolución del equipo no se ve. Tomás tenía que haber jugado en La Paz. Ahí era donde la experiencia de Tomás podía incluso influir en que alguno de los chicos no se fuera de bruces. Y le dijeron, epa, estamos en la altura, quédate, sostén la posición, sostén la altura. Entonces, no sé, a mí me confunde el tema de los mediocampistas en la selección, de verdad. Yo creo que, antes de darte la palabra, Gabo, lo ve como una estación de tránsito rápido, de paso, no una estación de gestionar la forma del equipo. Para él la forma del equipo es, Bielsa lo explicó muy bien, un equipo que juega para el 23 y para el 10. A partir, la primera pelota ante Uruguay, si ustedes ponen el kickoff,
Sí. Pelota para Osorio, balón largo para Rondón. Que Rondón la baje y que los centrocampistas después acarreen balón o la lleven una banda con Aramburu. Eso fue lo que más vimos. Hace rato que no vemos a Navarro pisar último tercio. Por cierto, que es otro punto que tenemos que poner aquí sobre la mesa. Porque jugando de local, sí, jugando de local, que no puedes atacar con tus dos laterales al mismo tiempo, ya te habla de que es un equipo reactivo, equilibrista, que nunca quieres quedar mal parado, pero eso te va a llevar a no generar tantas ocasiones. Porque el equilibrio es esto. Entonces, el fútbol no puede ser equilibrado. O tú te defiendes muy bien o atacas muy bien y a partir, claro, defender muy bien te va a permitir que puedas ir hacia adelante en los determinados momentos y atacar muy bien impedirá que el rival vaya hacia adelante. Pero eso de equilibrio, de querer hacer todo, digamos, justamente medido, un equilibrista, medido. Hasta en los cambios. Yo quiero ir a la parte de los cambios porque lo tocaste. Yo estaba en la cancha el día de Ecuador. ¿Cuándo? Y voy a buscar aquí específicamente la ficha técnica para no incurrir en errores. ¿Cuándo? El primer cambio es Otero por Yangel. Ok, se puede decir, bueno, un enganche por un box to box, un poquito ofensivo, pero después Machís por Sosa, lo mismo, no cambias de estructura. Y al 84, señores, cuando el partido estaba 0-0, cuando Ecuador pasaba su peor momento, cuando Venezuela ya era mejor en el segundo tiempo, tampoco le sobraba mucho. Los cambios fueron estos. Sí. Los cambios fueron estos. Central por Central, Ferraresi por Macún. Edson Castillo, que está en la lista hoy día, no, por Cristian Cáceres. Un volante 5 clavado por Cristian Cáceres, que sabemos toda su dinámica. Tomás Rincón entró por el Brujo. Es decir, solo cambios nominales, no cambiaste la estructura, no buscaste modificar algo mediante la pizarra para ir a por el partido, tomar el riesgo. Y ante Uruguay hiciste lo mismo. Y ya te doy la palabra, Gabo. Aquí, por si alguien no vio el partido, vamos con el orden de los cambios. Savarino por Segovia, porque están pensados los dos como mediapuntas, y a partir del comentario que hizo Gabo de que Segovia y esa mediapunta, la Vinotinto más cercano a los delanteros que al medio, ahí te habla que cuando Savarino jugó, por ejemplo en Lima y otros partidos como media punta y no rindió, no era todo del jugador sino de la estructura, porque tampoco intervenía, porque el equipo no logra encontrar un pase ahí filtrado en esas zonas intermedias, porque es prácticamente utópico en Venezuela. Ahí quedó demostrado. Machís por Bello, ok, entraron muy bien los dos. Después, el cambio, creo central, el que dice Ignacio, Tomás por Cáceres. Ok, Cáceres tenía amarilla, bien. Corrías el riesgo de quedar expulsado. Pero bueno, no podías poner otro volante ofensivo para tomar el riesgo. Y después, Cádiz por Rondón cuando faltaban 5 minutos. Juégatela con el doble 9 en los últimos minutos. Estás en casa, Uruguay ya estaba arrinconada. Bielsa ya había puesto a Facundo Torres y lo había sacado. ¿Por qué? Porque Bielsa se expresó, se confesó. No, el partido no está para atacar. Me resguardo, meto a Fonseca. Se fueron felices. Entonces son cosas, perdón que hable así, pero el tema del fútbol me apasiona y no entendía y no entiendo cómo jugando como local no tomamos riesgos, porque si Venezuela no empataba ante Ecuador y ante Uruguay, hoy no estuviera en ese sexto puesto pendiendo de un hilo, sino que tuviera 14 puntos, señores. 14 puntos siendo cuarta de la eliminatoria para atravesar el peor tramo, que es el que viene. Gabo, yo te digo una cosa, a mí me llama mucho la atención eso. Tienes que ganar un partido, estás en tu casa. Y decimos tienes que ganar porque estás defendiendo tu feudo. Pero además es un Uruguay que viene muy golpeada, que no perdió con Paraguay por esas cosas del fútbol, porque en mi concepto no es que Paraguay ganó un punto en el centenario. No, Paraguay perdió 2, porque Paraguay fue el peor partido tuvo de la más clara. Totalmente. Sí. Y ese partido ante Uruguay, por las circunstancias, era un momento, yo lo hablaba con Julio Ríos en Las Voces del Fútbol, él me decía, es el momento de que Venezuela dé un golpe a la mesa de forma competitiva, siendo ellos uruguayos diciendo, pero nosotros estamos yendo con muchos suplentes y Venezuela tiene muy buen equipo. Y después alguien de la selección me dice, quédate tranquilo, que ustedes tienen muy buenos jugadores. Yo le digo, sí, pero si bastara solamente con buenos jugadores, ustedes no serían necesarios. Si bastara con tener buenos futbolistas, la selección la pudiéramos entrenar Geraldine o yo. Digo Geraldine o yo porque Gabo está con cuerpo técnico. Sí, ya tiene la experiencia. Gabo está en otro nivel. Nosotros somos más de fútbol manager. No, querida, yo soy PC Fútbol, todavía antes. Bueno. Pero Gabo, lo que te digo es, ¿cuánto te pesa
al momento de un partido como eso, saber que tienes que buscar un protagonismo. Y creo que sigue siendo la tarea pendiente. Ya lo hemos hablado en El anteriores. debe. Ya lo veníamos hablando en anteriores oportunidades, del tema de asumir un poco más de riesgos, bueno, lo que comentaba ayer, los cambios. A ver, a mí me sorprende mucho que no apareciera, por ejemplo, en esa segunda parte, con un equipo como estaba Uruguay en ese momento, sometido ya, digamos, intentando resguardar el punto. Me sorprende la ausencia de un chamo como Carvin Andrade, por ejemplo. No estaba ni Mm, convocado. un enganche en un mediapunta, pero con un desparpajo, con una irreverencia para jugar al fútbol, que no por nada en pocos meses se metió al primer equipo de su equipo en Brasil, en Brasileirao, con lo difícil que es ganarse un lugar y destacar como está destacando. Para mí, ese tipo de señales son las que por ahí la selección le está faltando, ¿no? Esa cuota de asumir esos riesgos, de saberse protagonista y creérselo. Y a partir de los nombres que coloca en la cancha, intentar buscar ese nivel ofensivo que por ahí le está faltando. Y me quedo con ese nombre, por ejemplo, porque a mí es un futbolista que la verdad me parece muy interesante y que para esos minutos creo que le pudiese dar, o le pudo haber dado mucho a la selección. Es que en Pase lugar de Rincón filtrado, Cáceres, imagínate Tuti por Cáceres. Ya claro, cambia la posición y lo juntas con Savarino ahí por el medio, Machizo, Teldo, es otra claro, generación. es otra cosa. Y aquí llegamos a algo que es muy interesante. Tú tuiteaste sobre ello, Gerald. Los amigos de Idioma Fútbol sacaron un gráfico. A estas alturas de la eliminatoria, en el mejor momento de Richard, la Vinotinto tenía 10 puntos, igual que ahora. Camino a 2006. Y con César Farías tenía 11, uno más. Camino a 2014. A mí me dice... Déjame hacer un paréntesis, porque sí, claro. Richard también tuiteó que él en sus primeros 8 partidos con la selección, pero eso fue camino a 2002, cuando él asume, Sí. él en sus primeros 8 Sí. sacó 13, pero no estamos hablando del camino total. No, estamos hablando de ya una eliminatoria de principio, Exacto. desde el Por principio. eso Claro. la comparativa que aplica es la que tú acabas de hacer, la de camino a Brasil además, con César y la de camino a Alemania 2006 con yo agrego Richard. un inciso. A mí me sorprende que a Richard se le falte el respeto de las redes sociales, porque te puede gustar o no te puede gustar, pero que el padre de todo este fenómeno, junto con, yo le doy mucha responsabilidad también al Pato Pastoriza, en paz descanse, Sí. pero el padre es Richard. El padre es Richard. Totalmente. Y después te puede gustar, puedes estar de acuerdo con como cualquier cosa del fútbol que lo hemos convertido en que todo es debatible cuando no es así. Pero Richard es Richard y debería tener un mayor reconocimiento. Bueno, pero cierro el inciso y quiero llegar a lo siguiente. Miku Fedor, estuve con Miku hace cuestión de un mes, más o menos, ¿no? Hicimos una conversación para el canal. Miku es de esos tipos con los que provoca hablar de fútbol, porque tú puedes estar de acuerdo o no, pero Miku te habla muy claro. Tiene una manera de expresar sus ideas muy claras. Yo insisto que Miku va a ser un dirigente importante en un futuro no muy lejano en el fútbol venezolano. No sé si dirigente de la federación, si dirigente en cuanto a agencia de representación, porque eso lo decidirá él. Y Miku me dice, mira, esta generación actual es más talentosa que la nuestra. Sin embargo, nosotros teníamos algo a nuestro favor a nivel de competitividad. Y era que, y él se pone como ejemplo, salvo mi caso, el de Salo, el mismo Arango, el resto de los futbolistas no había salido del país. Era diferente nosotros, porque nosotros teníamos un hambre diferente al hambre que tienen ellos. Claro. Y te voy a explicar por qué. En esta generación te encuentras chicos muy jóvenes que ya han salido y que han ganado mucho dinero. Sí, era distinto. Sí, ahí tienes razón. Nosotros salimos y no habíamos ganado tanto dinero. Entonces llegamos a una edad donde, papá, tengo que comer y dar el salto definitivo. Claro. Y me lo tengo que ganar en la selección. Entonces había una especie de plus competitivo en el que querían además mostrarse porque, a ver, jugar en Venezuela a tus 18 años de carrera no te salva la vida, no te ayuda económicamente, digamos, sobre todo porque conocemos el contexto de muchos clubes. Yo le discutí lo del talento, no le discutí, sino le dije, ya va, amigo, ustedes, hay un partido que para mí es top 5 en la historia de Venezuela, que es el 2-0 ante Paraguay en Asunción. Total. Franklin Lucena de 5. Los 2 goles de Rondón. Exactamente, que él Miku me recuerda además la actuación de Joseph, pero yo le digo, pero Franklin de 5,
no estaba ni siquiera en el centro del campo, estaba a 10 metros del centro del campo hacia adelante. Top 5 para mí de las actuaciones históricas. Pero yo creo que ahí hay algo de eso. Ellos tenían un hambre, no el hambre de llegar al Mundial, yo creo que eso no lo podemos medir, porque todos quieren. Y además, el que lo logre va a estar en las páginas doradas de la historia del deporte en Venezuela. Pero sí que pareciera que falta algo de esa mordida de no me vas a ganar y no me vas a hacer 4 goles, Bolivia. Digo Bolivia porque nos acaba de hacer esta goleada. Porque al segundo gol es que no pasas. O pasa la pelota o pasas tú. Perdón, para hablar en términos futbolísticos. No quiero utilizar el término que se utiliza en España, que es por lo civil o por lo penal, pero no pasa. Tú dices que tenía más pundonor aquella selección, que una de sus frases era la del cuchillo entre los dientes. El cuchillo entre los dientes. Lo que pasa es que aquella frase también, que yo creo que César la utilizó casi como para explicar cómo jugaba la selección. Y yo creo que esa selección era mucho más rica que el cuchillo entre los dientes. Tenía jugadores para ser más rica, al final no lo era tanto, ¿no? Porque era una propuesta reactiva también. Totalmente reactiva. El partido contra Uruguay en Puerto Ordaz desnuda precisamente eso. El gol de Cavani y después Uruguay, que venía muy mal, muy mal. A mí se me confunde la fecha. No sé si la Copa Confederaciones fue anterior o después de ese partido. Pero se une la Uruguay, en la resurrección de Uruguay, se une su actuación en la Copa Confederaciones y ese partido contra Venezuela. Uruguay estaba fuera del Mundial. Estaba fuera, estaba muy mal. Y esos 2 episodios lo levantan competitivamente. Y nosotros, en este partido contra Uruguay, para ya no citar el de Bolivia, quizás nos faltó esa mordida de, si no puedo hacer el gol, te voy a empujar y te lo vas a hacer tú mismo. Pero te voy a, digamos, faltó algo de lo que se vio contra Paraguay en el segundo partido de las eliminatorias. Sí, pero más que contra Bolivia, sí, que te han llenado el saco y te compromete el diferencial. Ante Uruguay también, pero para ir a buscar. Y en el tema que, Gabo, te quiero sumar a este debate, eres el más joven de nosotros, pero eres un estudioso del fútbol y has podido ver videos de la selección de Richard, a la selección de César la viste. Cuando yo agarro y cito ese tweet de Idioma Fútbol, un saludo para nuestros amigos, Idioma Fútbol, síganlos, @Idioma Fútbol, muy bueno el trabajo que hacen. Y digo, la verdad es que César Farías hacía un gran trabajo con la selección, parece que hacía magia porque a estas alturas tenía un punto más, sí, eran otros rivales, no estaba Brasil en el camino, también es verdad, pero aquella selección, si bien tenía algunos de los mejores futbolistas de nuestra historia, el de más partidos, Tomás Rincón, el mejor jugador de todos los tiempos de Venezuela, Juan Arango, Salomón Rondón en ciernes, ya estaba en Europa, pero tampoco hay que olvidar que Farías lo lleva al sub-20, que fue nuestro primer mundial y es el que empieza a amalgamarlo en los inicios, y que habían otros elementos que estaban en Europa, como Amorebieta, como Miku. Si hablo del equipo de la Copa América, por ejemplo. Habían varios en Europa, sí, y en equipos que si hoy los vemos, equipos top, pero la mitad del plantel casi estaban jugando en Venezuela, eso que te refería, Miku. Entonces no había una estrecha distancia de nivel entre titulares y suplentes, había una distancia más amplia que la que puede haber hoy, si uno dice, bueno, va a jugar Segovia, o va a jugar Sabarino, va a jugar Soteldo, o va a jugar Machís. Creo que donde hay más distancia es Rondón y el resto, y es porque Rondón ya tiene el camino hecho. Ya sí, porque no hay alguien que le haga sombra a Rondón. Y los demás tienen que recorrer el trecho, ¿no? Pero creo que en todas las posiciones hay una competencia muy sana y muy cercana. Aramburu, Alexander, en la izquierda Navarro no termina de convencernos del todo y puede jugar Macuna y un día, aunque sea central. No hay tanta distancia, yo insisto. Entonces a eso yo me refería, a que la generación de oro, ojalá fuera de oro, la generación de ahora y el universo de jugadores es mucho más amplio. O sea, por eso hacemos listas más de 30, de 40 y uno dice, sí, tiene nivel de selección. Pero con Richard era lo mismo, en cuanto a que tenías muy poquitos jugadores fuera y el banquillo. Si le pregunto a los que están viendo esto, los suplentes de la selección de Richard, y no jugaban en el Caracas Fútbol Club, no van a poder decir 10 de los suplentes. Y algunos venían del Unión Atlético Maracaibo, porque eran los 2 equipos que en ese momento estaban muy arriba, y uno que otro del Táchira, porque Táchira siempre ha tenido jugadores para selección. Ahora, Ignacio, esto es una doble flecha, porque a raíz de que teníamos más jugadores en el fútbol local que nutrían la selección, a nivel de clubes no iba mejor. Entonces, iba mejor. Es paradójico, ¿me entiendes? Ese es un tema. Es paradójico. Pero bueno, Gabo, después, no sé. Que no des opinión, por favor. Sí, por favor. ¿Cómo lo ves tú, Gabo?
¿Qué te parece de ese citado, de cuál generación es mejor, el material de hoy? Me quedé ahora que empezaron a hablar de la selección de Richard y la selección de César y la cantidad de jugadores que habían del torneo local. Y pensé en la selección boliviana, automáticamente. Estamos en una situación, perdón, corrijo, estábamos en una situación hace 10, 20 años, como la que está ahora la selección boliviana. Muchos jugadores del torneo local que componen, que nutren a la selección y muy poquitos casos contados de jugadores que están fuera de sus equipos. Y lo que marca, uno, que Venezuela ha crecido futbolísticamente, eso es indiscutible. Y viviendo acá y trabajando en este fútbol, siento que Venezuela está varios escalones por encima de Bolivia, con mucho respeto. Y dos, que nos compromete, o compromete en este caso a la selección venezolana, a mostrar cosas distintas o por lo menos a mostrar resultados distintos a los del pasado. Y creo que para ese camino, insisto con esto, debemos cambiar un poco quizás esa ambición a la hora de afrontar los partidos, a la hora de construir propuestas para enfrentar a rivales como una Uruguay que, como ustedes bien lo describieron, una de las Uruguay más diezmadas de los últimos tiempos por las situaciones que está atravesando. Al respecto de las generaciones, coincido totalmente. Eran generaciones que al ser tantos jugadores del torneo local que se conocían, que sobre todo estaban compitiendo a nivel de clubes como hace muchos años no venimos compitiendo ahora. Y eso quizás es un problema del temprano exilio, entre comillas, de los jugadores nuestros hacia otras ligas, de esa baja de nivel que hay en el torneo local. Y creo que es algo a lo que hay que atender. Creo que es un punto muy importante también a discutir y que obviamente impacta a la selección. Eso es indiscutible. ¿Sabes que Jesús Eduardo Acosta, todos lo recordarán narrando en Venezuela, Sí. que hoy en día hace vida en los Estados Unidos y no solamente narra la Major League Soccer, sino también Eso los en los tiempos de mundiales? va, vino tinto, va. Claro, en la época de RCTV, claro, después. Y Jesús hoy en día, bueno, narra los mundiales con fútbol de primera radio, hace con Apple la Major League Soccer en español, le toca hacer otras ligas. Jesús me decía una cosa que me hizo pensar. Y me decía, yo lo escucho mucho a Batista hablar del tema mental, pero ya va, que nosotros ya con Páez y con Farías hemos peleado una clasificación al Mundial. Que ya anteriormente, que en los últimos años no haya pasado, pero anteriormente equipos venezolanos llegaban a octavos y a cuartos de final de Copa Libertadores. No era la costumbre, pero pasaba. Entonces, que no olvidemos también que el futbolista venezolano ya tiene tiempo compitiendo. Que Parece que se olvida, ¿no? Sí, y yo le agregué, a manera de color y con todo el respeto por la nación que voy a mencionar, no es que se llega a Burkina Faso que no tiene historia y se empieza a pelear una clasificación del Mundial. El problema nuestro ha sido, el problema no, lo que nos ha faltado es dar ese último pasito, o paso gigante, mejor dicho, para llegar al Mundial. Y yo creo que es para lo que se contrata a Batista, para que dé esa vuelta de tuerca. El salto de calidad. Sí, competitiva. Pero esa calidad, Gerald, lo tienes que dar futbolísticamente. Por eso, exactamente, eso les quería, decir. Viene la parte que la de la vuelta evolución. de tuerca, la vuelta de tuerca tiene que ser futbolística, claro, no mental, no psicológica, no física, es futbolística. No, ese es el debe que tiene Venezuela con la historia y sobre todo a nivel competitivo. El cambio tiene que nacer desde lo futbolístico, desde las decisiones que se tomen, porque ya jugadores afuera tenemos, ya tenemos jugadores consagrados en sus equipos, tenemos jugadores que salen figuras todos los fines de semana, tenemos una selección nutrida con mayoría de jugadores fuera de su país. Entonces es futbolístico el cambio. Y por eso insisto en este concepto de que la selección debe mejorar sus registros a nivel ofensivo y de tomar decisiones muchas veces en partidos como este que pasó, de decir, bueno, este rival nos está apretando, está difícil, está cerrado el partido. Bueno, vamos a meter dos enganches, tres delanteros, y vamos, y lo sometemos, y de tanto que empuja la pared, algún día se cae. Y ahí es donde tiene que entrar la selección. Es lo que te decía, no te hago el gol, pero te lo vas a hacer tú mismo. Te lo vas a hacer tú mismo porque yo no voy a dejar que juegue. Y hay otra cosa, y aquí no es que querramos tener la razón, pero ustedes tendrán mejor memoria que yo. Yo voy a nombrar tres equipos. El Milan de Arrigo Sacchi, el Barcelona de Guardiola y el Real Madrid de Ancelotti, Zidane, Ancelotti, ¿verdad?
Dejo por fuera a los entrenadores que estuvieron en el interim porque, bueno, no les fue igual de bien y no construyeron. Pero fíjate, 3 identidades muy distintas. Cada uno de esos equipos, el de Zidane ganando 3 Champions, el de Ancelotti ganando Liga y Champions, el Barcelona de Pep ganando 3 Ligas y 2 Champions, el Milan de Sacchi también siendo un equipo contracultural y ganando 2 Champions. Ninguno de esos equipos, durante los años que estuvo en el tope, jugaba lo mismo. Tenía unas señales de identidad, pero año tras año o semestre a semestre te iban agregando variantes, porque el rival los rivales te van conociendo. Y ahí es donde incluso yo me he atrevido a decir aquí en el canal, tiene que haber ese pequeño upgrade. Cuando tú tienes aquí la computadora, el upgrade del sistema operativo, la actualización. Y eso futbolístico, con ganas, no vas a llegar, porque los venezolanos, la selección venezolana en la que Richard era futbolista, tenía ganas de llegar al Mundial, pero no les daban una sola herramienta. Las de Páez, las de Faría, las de Pastoriza, las de Rafa Santana, las de Eduardo Borrero, las de Walter Roque, todas, hasta la de Peseiro. Todos los futbolistas tienen ganas porque es un tema de prestigio. Y de que perder te toca el prestigio y te toca el dinero. Y no olvidemos que esto es para ellos su trabajo, su forma de vida. Por ende, perder los afecta en todos los sentidos. Pero el tema no es de ganas, el tema es futbolístico. Porque en el Alto, Venezuela no perdió por la altura. La altura fue un condimento importantísimo, existe y es maluca. Pero si juegas mal, te llenan el saco de goles. Si juegas bien, puedes sacar de un empate, puedes ganar o puedes perder por la mínima y te sientes tranquilo porque jugaste bien. Y yo lo que veo es que, me disculpo por haberme extendido en esto, la excusa recurrente es los seleccionadores no tienen tiempo de trabajo. Y a mí un tipo que yo considero exitosísimo, Sergio Marcarián, me dijo, eso es mentira, siempre hay tiempo. El tema es que lo sepas aprovechar. El ejemplo está a la vuelta de la esquina, Alfaro, iniciando con Paraguay, empate en Montevideo, victoria ante Brasil después de 16 años. Entonces, no me hablen de tiempo, hablemos de la evolución que necesita la selección. Lo decíamos aquí en los programas anteriores, hay que hacer de aquel boom que tuvimos ahora un reboom, o llámenlo como quieran, pero hay que dar pasos adelante, porque no, decía Einstein, si haces siempre lo mismo, ¿cómo esperas resultados diferentes? Solo un loco puede esperar esto. Entonces, si ya tuvimos estos inicios de eliminatorias, Ignacio citaba lo de Richard o lo de César en cantidad de puntos, y ya debatimos lo de la generación, lo dejamos al margen. ¿A qué apuntamos? No es que queramos cambiar a Bocha, no, Bocha ha hecho un buen trabajo, acá se le ha aplaudido, pero con eso, si se sigue con la misma tónica, no va a alcanzar porque esta historia ya la vivimos. Ahora, si le metemos un poquito más de ambición al asunto, si le damos con un cuerpo técnico extranjero, que era lo que todos queríamos, esos ajustes y ese conocimiento táctico y futbolístico que el equipo necesita para ir más allá, porque además todos los jugadores, como dice Gabo, están afuera, se codean con entrenadores de nivel, con compañeros de nivel. El Brujo acaba de cambiar de equipo al Corinthians, lo dirige Ramón Díaz. Va a ser compañero de Memphis Depay, de Rodrigo Garro, de André Carrillo, de un montón de futbolistas buenos. Entonces, ya aquí, ya no, esto ya se hizo, un buen inicio ya se hizo. Jugar con el cuchillo entre los dientes, ser una selección compacta a la que no le hacen goles, ya está. Pero con eso no te va a alcanzar. Falta la otra parte, falta la otra mitad. Si nos obsesionamos tanto en que no nos hagan daño, pero ¿cuándo nos vamos a obsesionar en hacer daño al rival? Que no haya ni tiempo para pensar cómo es que nos vamos a defender. Y que se entienda. No es que soy una loca de ataque por ataque. Pero no, tampoco estás proponiendo que le peguen piña a los... Claro, pero creo que estamos en un punto, y ojalá, si Bocha nos está escuchando, con todo el respeto, que ha hecho un trabajo magnífico, estamos en un punto de atreverse, porque si no, vamos a ver pasar el tren otra vez. ¿Cuáles son los equipos que van al Mundial? Los equipos que en un partido como el de Uruguay, vos ves el partido, minuto 80, y tenés 5 tipos metidos al área, un lateral pasándote al ataque, metiéndote centro cada 2. Esos equipos son los que van al Mundial. Lo hablábamos fuera de micrófono, cuando alguien habla de Pep Guardiola, inmediatamente se le asocia con
juego en corto, asociado, ir consiguiendo ventajas detrás de la línea de presión. Y yo siempre pongo un ejemplo que es, vean la eliminatoria del Bayern Múnich contra la Juventus, octavos de final por la Liga de Campeones, que se decide en la prórroga, lo que hace el Bayern Múnich. Ese Bayern Múnich de Guardiola termina tirando centros porque es una conducta natural del futbolista cuando falta muy poco y siente que todavía lo puede ganar. Entonces, si tú sabes que el futbolista hace eso, entonces metes 3 atacantes, 3 tipos altísimos y le dices a Osorio, te quedas arriba a cabecear, o a Ferraresi, o metes a 2 tipos que por fuera son, que tú sabes que te van a lanzar un centro. Fíjate lo de James con Colombia. James no tiene ritmo competitivo. No lo tiene. No jugaba desde la final de la Copa América. Contra Perú, entró un ratico, sirvió pelota del empate. Contra Argentina, obviamente iba a jugar completo. ¿Y qué hace James? Se descuida Argentina en un córner corto, pum, pelota para, creo que fue para Durán, o no, para el central. No, para Mosquera, Gerson Mosquera. Y tú dices, sacrificas el tema de que James no está bien futbolísticamente, pero es un tipo que competitivamente va a buscar por inteligencia sacar una ventaja. Bueno, mete 2 tipos así cuando falten 10 minutos y no pienses tanto en que puedes perder el partido. Porque ahí te entra la parálisis. Y yo lo entiendo. Claro. Y todos queremos que le hagan la estatua a Batista porque nos llevó al Mundial. Todos queremos que haya, como en Pueblo Nuevo están las estatuas de algunos, entre ellos Carlitos Maldonado, que haya una estatua en cualquier plaza del país, en bronce, en el material que quieran, no importa. Pero con Batista y los futbolistas que nos llevaron por primera vez a un Mundial de Fútbol. Aquí nadie está apostando por el fracaso de Batista, todo lo contrario. Nadie, somos los primeros que queremos que nos vaya bien. Porque la gente tiene que entender que si Venezuela al Mundial, esto redunda en situaciones favorables a quienes trabajan como entrenadores en Venezuela, a quienes trabajan como periodistas en Venezuela, al proyecto de formación de entrenadores llamado Corazón Vinotinto, porque le compra tiempo y le compra credibilidad. Redunda en una sociedad que en momentos difíciles encuentre una alegría, pero sobre todo redunda en un tema de país futbolístico que le da credibilidad a todos los que de una u otra manera hacemos vida en el fútbol. Entonces, todos queremos, sea Faría, sea Dudamel, sea San Vicente, sea Zaragoza si le toca, el que sea, que lleguen al Mundial, porque a todos nos va a ir bien. Y no hablo económicamente, yo no estoy hablando económicamente, estoy hablando desde el crecimiento futbolístico. Y va a ser un antes y un después, sin duda alguna. Y tampoco que quiero ir solo a escuchar el himno y devolverme en primera ronda. Si voy a ir, lo quiero también competir. Entonces, para eso, lo que dice Gabo, hay que empezar a hacer ese upgrade, hay que evolucionar, porque creo que está el material ahí. Entonces, estás procrastinando algo que a la corta o a la larga vas a tener que hacer, porque cada vez tienes más futbolistas con los que cuentas. Totalmente. Gabo, y te hago la última, tenemos 1h06, cuando Ay, Dios, íbamos a estar 1 hora. Te hago la última y redondeamos. Yo te dije, no hablemos de Bolivia, vamos directo. Yo estoy pendiente del tiempo porque sé que además Gerald tiene un par de cosas que hacer y entonces no quiero... Sí. ¿Te acuerdas cuando Bielsa decía que había una situación en el fútbol que es la parálisis por exceso de análisis? No estará yendo por ahí, porque Batista es un tipo que analice, tiene su cuerpo técnico, y cuando te dice, si no lo puedo ganar, no lo quiero perder, y tú dices, sí, pero estás en casa. Y yo sé que si pierdes te va a caer la noche de críticas, pero Batista, estás también en un país en que la prensa no saca entrenadores ni pone entrenadores, no estás en Argentina. No estás en Argentina. Ese punto de ventaja quizás no lo ha tomado todavía Batista, el cuerpo técnico. Digamos que en Venezuela no se vive la misma presión que se puede vivir en Argentina, por ejemplo, o en Brasil. Creo que ese punto todavía es más favorable para que la selección, en este caso el cuerpo técnico, sigan intentando cosas nuevas, intenten cosas que no se han hecho antes. Y hasta que, como decía Gerald, de siempre hacer lo mismo, no esperes resultados distintos. Entonces, por ahí eso sería un punto a aprovechar y bueno, agradecerle mucho por la charla. Creo que quedamos con esa conclusión, ¿no? De que es una selección que está para dar el siguiente paso a nivel futbolístico de atreverse a ser más ambicioso. Y creo que construir a partir de ahí sin ver tanto el qué puede pasar, porque perder el partido también puede pasar y no pasa nada, por lo menos en Venezuela muy difícil que por perder un partido saquen un seleccionador así, sobre todo con el inicio que ha tenido este cuerpo técnico. Entonces, intentar y mostrar algo diferente que por ahí no te puede salir bien,
en ese partido en específico, pero te puede servir para construir un mejor futuro, un mejor porvenir. Para decir, senté esta base en este partido, lo intenté, lo probé, salió o no, en otro partido puede salir mejor. ¿Por qué? Porque ya viví la experiencia, porque ya los jugadores saben que ante un resultado ajustado en minutos finales podemos intentar otra cosa y puede salir bien. Entonces creo que ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto de diferencia que puede marcar esta selección. Gerald, querida, no sé qué te queda como conclusión de esta doble jornada. Ya odió la suya. Que acá todos estamos en el mismo barco, ¿no? Queremos ir al Mundial. No sé si decir como sea, pero sí que sea una consecuencia de los avances futbolísticos de la selección. Creo que el material está, ya esto lo hemos hablado. La doble fecha fue la menos productiva desde el arranque del ciclo, un punto de 6, y lo que viene es duro. Viene Argentina como local, y si no hiciste esos cambios atrevidos ante Ecuador y una mermada Uruguay, yo dificulto mucho que se hagan ante Argentina si necesitas ir a buscar el partido. Ojalá que yo me esté equivocando y que estas palabras me construyan una jaula que me dejen presa después. Y después hay que ir a Paraguay, ¿no? Pero bueno, paso a paso seguimos apoyando a la selección desde nuestro trabajo. Si hay que hacer críticas constructivas y análisis que vayan más allá, lo vamos a seguir haciendo, y ustedes del otro lado lo pueden seguir esperando. Y esto no significa que estemos saboteando el trabajo de nadie, significa simplemente que aportamos nuestra visión sobre cómo creemos que todos podemos mejorar, incluso desde la cultura futbolística.